niños, soy la tía Bárbara y quiero que me acompañen a ver y conocer la lección de hoy. Bueno niños, entonces seguiremos conociendo la vida de Jesús en la tierra y hoy nos toca conocer sobre la lección número 5 sobre Juan el Bautista. Y ustedes dirán, ¿quién es Juan el Bautista y por qué vamos a conocer de él? ¿Qué tendrá que ver con la vida de Jesús? Bueno, la palabra dice que él sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y que haría que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, porque pasó un tiempo donde el pueblo de Dios se volvió hacia otras cosas y su corazón no estaba siendo agradecido con Dios. Entonces Juan era la persona escogida por Dios desde mucho antes para hacer volver a muchos israelitas a Dios, ¿ya? Entonces, ¿quieren conocer más de Juan? Vamos a conocer su historia. Juan tenía un padre y una madre, y ellos se llamaban Zacarías y Elizabeth. Zacarías era sacerdote, y Elizabeth era su esposa. Su palabra nos dice que ellos eran rectos delante de Dios, que eran intachables y que obedecían sus mandamientos y preceptos, que obedecían a Dios, eran buenas personas. Entonces, había una dificultad. Elizabeth no podía tener hijos y eso congojaba su corazón, pero ellos eran rectos delante de Dios, hacían lo que Dios no les ordenaba. Un día, Zacarías, como era sacerdote, fue elegido para servir en el templo y lo que él debía realizar era ofrecer el incienso. Entonces él fue al templo, estaba realizando su servicio, orando al Señor, cuando se le presenta un ángel. Sí, un ángel de Dios. Entonces, él se asustó y, haciendo un paréntesis, recordemos que también a José y María se le presentó un ángel del Señor, enviado por el Señor para anunciar a Jesús. Y a Zacarías también. Entonces, sigamos. Zacarías se asustó y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y dice que tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Dice también que él sería lleno del Espíritu Santo, que haría volver a muchos israelitas al Señor y que el Espíritu Santo iría con él. Dice, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces aquí el ángel está diciendo a Zacarías lo que Juan iba a realizar. Juan era el llamado para preparar el camino de Jesús, para ir adelante de Jesús, haciendo que los corazones se vuelvan a Dios. Pero Zacarías dudó y le dijo: ¿cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo podré creer lo que tú me estás diciendo? Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel y sigo órdenes de Dios. He sido enviado a darte estas buenas noticias. Y por cuanto tú no has creído mis palabras, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que todo esto se cumpla en su debido tiempo. Esto le dijo el ángel a Zacarías. Entonces Zacarías salió de realizar su labor y no podía hablar porque había quedado mudo y solo se comunicaba por señas. Entonces el pueblo, que estaba afuera también orando, se dio cuenta que él había visto una visión porque había quedado en esta condición. Luego de realizar este servicio, él volvió a su hogar junto a Elizabeth. Y al cabo de un tiempo, ella quedó embarazada, tal cual como el ángel le había dicho a Zacarías. Y aquí
esto que hemos leído está en Lucas capítulo 1 del verso 5 al 25 y seguiremos relatando la historia de Juan. Entonces, es en este momento donde la vida de Juan se cruza con la de Jesús, aunque ya estaban entrelazadas por voluntad de Dios. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 1 del 39 al 56. María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, porque a ella también el ángel le dijo que su parienta Elizabeth estaba embarazada. Y ella, al cabo de unos días, fue a la región montañosa de Judea, a una ciudad que había ahí, porque ahí era donde vivía Elizabeth y Zacarías. Entonces, ella fue a visitar a Elizabeth, que eran familia, y cuando ella entró y saludó a Zacarías y Elizabeth, Juan, el hijo de Elizabeth, saltó en el vientre de ella y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y le dijo a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, el hijo que llevas contigo, porque Elizabeth recibió en ese momento que ese hijo era el Salvador del mundo. Entonces aquí es donde Jesús y Juan se conocen, aunque desde antes ya sus vidas estaban conjuntas. Y aquí nos damos cuenta que Jesús y Juan se llevaban por una distancia de meses de edad. Uno era un poco mayor que el otro. Entonces María estuvo junto a Elizabeth durante 3 meses. Luego llegó el tiempo donde nació Juan. Y nació Juan, ella dio a luz a su hijo y le preguntaban cómo se iba a llamar. Y ella le dijo Juan. Y le decían: pero ¿cómo, si nadie en tu familia se llama Juan? Entonces le preguntaron a Zacarías y Zacarías pidió una tablilla para escribir la respuesta que le iba a dar. Y dice que le estaba escribiendo y diciendo Juan es su nombre. Y cuando él se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que él podía hablar. Entonces comenzó a alabar a Dios porque tal cual como le dijo el ángel se había cumplido. Nació Juan y él pudo hablar porque le dijo: hasta que esto se cumpla vas a poder hablar. Entonces él comenzó a alabar a Dios y todo, y los vecinos vieron esto y lo divulgaron, digamos, por ahí, por donde ellos vivían. Entonces luego de esto Juan creció y fue lleno del Espíritu Santo. Su palabra dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces, pero ¿qué es lo que hacía Juan? Él preparó el camino para el ministerio de Jesús. Él hizo volver los corazones de los hombres a Dios. Su palabra dice que fue lleno del Espíritu Santo y que él predicó en la región contigua al Jordán el bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados. Por eso le llamaban Juan el Bautista, porque él bautizaba a quien se arrepentía de sus pecados. Y le decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. También nos relata aquí que él vestía de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y que toda gente acudía a él de Jerusalén, de Judea y de toda la región. Y muchos les preguntaban si él era el Mesías, el prometido, y él le decía que no. Él les decía que uno más grande que él venía. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Él le decía que él no era digno de desatar el calzado de aquel que venía. Dice que viene uno después de mí, y ese después era Jesús, pero antes de mí. Y él decía que ni siquiera era digno de abrochar las sandalias, los zapatos de Jesús. Y nuevamente Juan y Jesús se vuelven a encontrar, ya siendo adultos. Y es en este instante cuando Juan bautiza a Jesús. En una primera instancia Juan le había dicho: no, yo no puedo bautizarte a ti porque tú tienes que bautizarme a mí. Pero en obediencia Jesús le dijo que debían hacer lo recto, lo justo delante de Dios.
y correspondía que Juan bautice a Jesús. Entonces Juan bautizó a Jesús. Y nuevamente se volvieron a encontrar aquí. Entonces Juan el Bautista, su nombre significa el que es fiel a Dios. Él preparó un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Y ese Señor era Jesús. Él enseñó al pueblo, al que tenía dos camisas, que de una al necesitado, él instruía y su predicación era muy fuerte, muy fuerte. Pero él instruía al pueblo, hizo que los corazones de los israelitas se vuelvan a Dios y que el momento del ministerio de Jesús estén en conocimiento de lo que era estar en servicio a Dios. Así que esta es la historia del día de hoy. Juan el Bautista, que vino antes de Jesús a preparar el camino, a preparar la senda por donde iba también caminar Jesús, haciendo unos milagros mucho más maravillosos y también haciendo el gran milagro de salvar nuestras vidas. Así que niños, que Dios los bendiga. Espero que hayan comprendido esta clase y nos vemos en otra ocasión. Bueno niños, espero les haya gustado esta historia y quiero compartir con ustedes un versículo para memorizar. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 30, y dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Estas palabras las dijo Juan el Bautista, de quien hemos estado hablando, y compartan con nosotros su texto para memorizar o alguna duda, o compartan con nosotros qué es lo que más les ha gustado de conocer la vida de Jesús en la tierra. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra ocasión.